Bendiciones para todos aquellos que escuchan. Habla el pastor Robinson Mesino desde Barranquilla, Colombia. Y quiero compartirle en esta mañana un pasaje bíblico en Lucas 12, del 20 al 21. Y dice: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es que el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Y quiero relacionar este pasaje con la República de Corea del Norte, que me corresponde esta mañana el privilegio de compartir. La fe en Dios es en esa región, en ese país, en esa nación, es reprimida fuertemente en Corea del Norte. Y está marcada por la represión estatal. No es, por ejemplo, tan fácil como en nosotros, en nuestro país, que constitucionalmente hay libertad religiosa. En ese país no solamente no hay libertad, sino que es reprimida y predomina el ateísmo. O sea, ateísmo es sin Dios. Aunque pues ya sabemos que el ateísmo 100% no existe, porque siempre hay en los corazones, nosotros nacemos en nuestro espíritu, en nuestro corazón, algo que nos guía a adorar a Dios. Entonces allí predomina el ateísmo y una mezcla de creencias tradicionales como el chamanismo y el chendoísmo. Ya les explicaré brevemente en qué consiste eso, que han sido adaptadas al discurso político. Se han adaptado esas creencias religiosas, entre comillas, al discurso político que a ellos les conviene, el que es actual y el que ha sido tradicional. Entonces, en contexto general, es un estado laico, o sea, no está regido espiritualmente, ni hay una doctrina básica en cuanto a la fe en Dios. Entonces, es un estado laico, pero profundamente antirreligioso, porque hay gobernantes laicos que permiten que cada uno ejerza la fe religiosa que quiera ejercer. El gobierno entonces desalienta la práctica religiosa pública y controla estrictamente las pocas organizaciones religiosas que permite. Eso se llama legalmente dictadura y rige el poder una sola persona, que es hijo o descendiente de una dinastía tradicional a través de los siglos y que todavía domina ese país. Corea del Norte pues está ubicada en Corea. Ya sabemos que hay Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Sur ha sido colonizada, entre comillas, por los americanos y han llevado esa cultura también de una manera, digamos, paganismo y libertinaje en Corea del Sur, pero me corresponde hablar y orar por Corea del Norte. Así que hay una composición religiosa del 64% dicen ser ateos o agnósticos. El agnóstico es ateo, no cree, y el agnóstico dice: no me importa lo que tú creas. No me meto en tu religión, pero tampoco te permito que te metas con mi fe, o sea, con lo que yo no creo. El chamanismo coreano, 16%. Fíjense cómo entonces predomina el estado ateo y el chamanismo. Ya sabemos que el chamanismo está muy relacionado con el chamanismo que se practica acá en Centroamérica e inclusive en nuestros países de Sudamérica. Y otras religiones como el chendoísmo, el budismo tradicional que viene por muchos siglos, y solamente hay un 1% de cristianismo. Entonces, en esta mañana quiero transmitir
esta palabra y esta meditación pequeña y esta oración que trascienda los cielos para que Dios en su infinita misericordia haga que su voluntad sea conocida y su voluntad prevalezca en ese país de Corea del Norte, porque el objetivo del creyente como nosotros, que tenemos esa libertad de ejercer nuestra fe, nuestro objetivo principal está en Marcos 16:15, y dice: Jesús les dijo, id por todo el mundo. Por todo el mundo significa desde el polo norte hasta el polo sur, pasando por los continentes que ya conocemos. Donde haya personas humanas, hay que llevar el Evangelio de salvación. Y Dios permita que esta charla, este compartir y esta oración llegue a Corea del Norte. Entonces les decía que el chendoísmo, que es la segunda, digamos, porción de la población en la cual creen ellos, consiste que es un movimiento espiritual coreano que mezcla el confucianismo, que es filosofía de Confucio, el taoísmo y el budismo. O sea, viene por los siglos transmitiéndose, y ellos quedó en sus genes, en sus ADN, sí, programado esa filosofía tradicional, y que no ha sido quitada, no ha sido todavía, digamos, conquistada por el cristianismo verdadero. Entonces es considerado por el régimen que hay allí político como la religión nacional. Y a pesar de ser la religión nacional, solamente el 16% aproximadamente cree en ese cheodismo por su carácter popular, y es, digamos, más bien inclinado para hablar de anti-imperialista. O sea, irónicamente, allá hay un imperio, sí, una dinastía tradicional política que rige la voluntad de los pueblos y administra, entre comillas, la economía de ellos, pero es antiimperialista. O sea, eso con el fin de acondicionar la mente de sus pobladores para que no acepten la conquista o el dominio o la penetración de otras creencias allí en esa región. Entonces, hay un partido político que se llama Amigos de los Jóvenes al Camino Celestial, que administra el chedoísmo en esa región. También existe el chamanismo coreano, o sea, diferente al chamanismo que nosotros hemos oído hablar acá de Cuba, de otras regiones de Latinoamérica, que tiene un origen africano, ¿sí? Con una mezcla de ritualismo católicos, podríamos decir así, de la Iglesia Universal, donde adoran imágenes y específicamente imágenes de ídolos regionales, o sea, de sus propios nativos de allí. Entonces allí es reprimido, pero lo ejercen, ¿no? O sea, entre reojos, ahí los miran, pero les permiten que realicen su brujería allí. Sigue influenciando entonces en la cultura popular, o sea, principalmente entre la gente de menos recursos, en zonas rurales, o sea, apartadas de la capital, y se relaciona con rituales de sanación. O sea, ellos practican ahí en el chamanismo la sanación, la adivinación y la conexión con los muertos ancestrales, ¿no? Ya sabemos que el budismo pues tiene una profunda raíz coreana, en la historia coreana, y el cristianismo, que prácticamente está prohibido, pero por eso enfrentan persecución severa. O sea, inclusive hasta son condenados a muerte, y la práctica es clandestina. Y también otros castigos es la prisión y los trabajos forzados. Entonces, en esta mañana, ya teniendo ese contexto así ligero de la parte política y la parte de la fe de Corea del Norte, voy a orar para que Dios en su infinita misericordia
nos extienda a nosotros, porque nosotros somos los llamados a ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ojalá y pues hayan traducciones al idioma de los coreanos para que puedan llegar. Dicen las noticias que hay ministerios en Corea del Sur con la influencia del cristianismo occidental, que hacen drones con muchos tratados, y en la frontera lanzan los drones y sueltan los tratados, miles y miles de tratados todos los días, para que alguno en Corea del Norte llegue a tomar ese tratado y sepa que hay un Dios, hay un único Dios y hay un solo mediador, que es nuestro Señor Jesucristo, en el cual nosotros hemos creído, y por la fe en Él es que nosotros tratamos de obedecer de la mejor manera posible para llevar ese Evangelio. Predicar el Evangelio de salvación, las buenas nuevas de salvación, y no solamente predicarlo, sino enseñarlo y orar para que Dios toque los corazones de todos los que escuchan. Padre, te doy gracias, Señor, porque nos has dado la comisión de compartir, Padre, de compartir. Gracias por los medios, Padre, que podemos tener acceso en la actualidad, Padre, del internet, de los medios electrónicos, Padre, para que ese Evangelio de salvación llegue a muchos pueblos, llegue a toda criatura antes de que venga ese día, el día de la gran tribulación, el día de las parucías, de la segunda venida de Cristo, y nos tome, Señor, como siervos y fieles, Señor, que no cumplimos con predicar, con llevar el Evangelio. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que esta oración y esta enseñanza llegue, Señor, a otras fuentes. Gracias por esta plataforma, Señor, y que cada persona que tenga la oportunidad de escucharla, no solamente la escuche, sino que también la difunda, Padre, para que de pronto, Señor, en tu sabiduría llegue a Corea del Norte, Señor, y alguien por lo menos se convierta, y a través de esa persona se convierta a la obra redentora de Cristo. Padre, gracias por esta comisión de compartir, de discipular el Evangelio de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que dice que se debe predicar no solamente en Judea, donde se originó la gran comisión, sino también en Samaria, o sea, en los que hacen oposición al Evangelio, a la fe, y hasta lo último de la tierra, a toda criatura, Señor, sea niño, sea mujer, sea hombre. Padre, extendemos esta palabra, extendemos esta oración al país de Corea del Norte. Reprendemos el chamanismo, Señor, reprendemos la idolatría que se desata a través del chamanismo, Señor, inclusive del 1%, Señor, de los cristianos que también de manera equivocada adoran ídolos, Padre. En el nombre de Jesucristo, Padre, esas filosofías orientales que han sido de gran beneficio, Señor, para la salud y para la paz espiritual de mucha gente, pero sabemos que no es el camino, Señor, que tú has establecido, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, Señor. Clamamos para que Dios, en esa sabiduría y en su misericordia, tome a las personas que habitan en los distintos puntos cardinales de la tierra, que nos escuchen, Señor, y para que esta palabra llegue a Corea del Norte, para que los corazones sean llenos de la verdad del Dios único y de Jesucristo, que es el único mediador, y ponga en ellos espíritu de sabiduría mediante el Espíritu Santo, para que se levanten obras misioneras, Dios, en todo el mundo, que se levanten obras misioneras no solamente en la frontera con Corea del Sur, sino también llegue inclusive al corazón del gobernante, Señor, que está de turno en Corea del Norte, Señor. Por a ti no hay nada imposible, Señor. Así como tocaste el apóstol Pablo cuando perseguía a la iglesia, Señor, la encarcelaba, Padre, así también tú puedes transformar
esos corazones duros, endurecidos, Señor, por la política, por la ambición, Señor, por el deseo de ser cada vez más ricos, Señor. Sabemos que nada, Señor, nos podemos llevar, Señor, cuando pasemos a la eternidad mediante la muerte, Señor. Porque como dice Lucas, Padre, así el rico que hace para sí tesoro es un necio, Señor, porque no tiene en cuenta a Dios y no es rico para con Dios. En el nombre de Jesucristo, te ruego, Señor, que lleguen muchos tratados, que lleguen muchas Biblias, Señor, que lleguen misioneros, Padre, obras misioneras de todo el mundo, Señor, que tengan entrada, Padre. Para ti nada es imposible. Reprendemos las potestades que están allí, Señor, en el nombre de Jesucristo y las derribamos, Padre, en el nombre de Jesús. Envía también ángeles, Señor, a esos gobiernos, Señor, a esas poblaciones, que los que niegan la verdad, Señor, los que implantan injusticias por la avaricia y la sed de poder, Señor, porque sabemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, Señor. Padre, ángeles que batallen en lo espiritual y rompan las cadenas, rompan los yugos, rompan las fortalezas, se derriban las fortalezas espirituales, las fortalezas culturales, religiosas y políticas que se oponen al Evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te doy gracias, Padre, para que esta Señor, meditación y esta oración, Padre, llegue a las personas, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias por esta plataforma de bendición, Señor. Gracias por el Ecuador, Señor. Gracias por Colombia. Gracias por Sudamérica, Dios. Gracias por Norteamérica y Centroamérica y por todo el mundo, Señor. Bendecimos la humanidad en el nombre poderoso de Jesucristo y manifestamos, declaramos y decimos, Padre, que este evangelio será predicado a toda criatura en toda la tierra, donde haya personas, donde haya seres humanos que aún respiran, porque todo lo que respira debe alabar al Dios de Israel, al Dios todopoderoso, que creador de los cielos y la tierra, al Dios único y al único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En el nombre de ese Dios y de ese mediador Jesucristo, te damos gracias. Amén y amén.